Son las 12:08 de la tarde en W Radio y les quiero presentar a una muy, muy querida y cercana amiga. Su nombre es Guillermina Pilgram y alguna vez la conocieron porque vino cuando hicimos ese programa especial con algunas de mis amigas más cercanas, en donde contestamos las preguntas, las mayores de 40 a las menores de 40, y cómo nos hizo reír Guillermina. Pero a lo mejor hoy van a conocer un lado de Guillermina que no conocen. Y yo que la conozco y que conozco su historia, me atrevo a decirles, cuentavientes, que conozco a poca gente que ha tenido una vida tan compleja y tan dura como Guillermina, con pérdidas inimaginables. La muerte de su madre en el terremoto del 85 en la Ciudad de México, la muerte de su hijo Cristóbal cuando tenía 5 años, que fue atropellado por un coche. Y esas son dos de varias. Pero Guillermina dice algo muy sabio. La vida no es lo que te pasa, sino cómo te lo cuentas. Y tiene su primer libro, que se llama Después de las mariposas. ¿Por? Marta, pues fíjate que me agarré de una anécdota familiar, que es verdad, en donde la bisabuela de Mariela Bauer, que es la personaje de esta novela, decía que las mariposas negras, igual que los sobresaltos de madrugada, son señales de mal augurio. Y varias generaciones de esa familia vivieron creyendo pues que eran perseguidos por esa maldición. Y así les fue, porque creyeron verdad que las mariposas negras, que cada vez que se les aparecía una mariposa negra, pues era señal de una maldición. Entonces, en esta novela yo me di a la tarea de contar cómo le hizo Mariela Bauer para desafiar la maldición y para romper con la maldición. Por eso la novela se llama Después de las mariposas. Pero Mariela Bauer, en cierto sentido, ha tenido muchas de las experiencias de vida que has tenido tú, pero también la misma filosofía de vida. Porque como hemos platicado tú y yo, quiero que les cuentes a todos el tema de la edición. Porque la primera vez que tú me contaste a mí, por ejemplo, la muerte de tu hijo Cristóbal a los 5 años, cuando después me contaste que habías perdido a tu mamá en el terremoto del 85, la resistencia emocional, que es mi nueva obsesión, la resiliencia con que llevas tu vida, el humor, las carcajadas, cómo nos divertimos, nunca deja de llamarme la atención de tu capacidad y la capacidad que tiene a lo mejor naturalmente el ser humano para resurgir y para rebotar y para seguir adelante. Mira, yo te puedo decir que es algo que intuitivamente yo creo que tenemos todos los seres humanos y que olvidamos. Yo recuerdo cuando era niña que yo me la pasaba contando historias. Uh-huh. Yo me conté la vida desde muy niña y yo lo que hacía era editar. Yo me editaba, yo ponía la atención. ¿Editar? Sí, porque a mí me preguntaban, ¿y cómo estás? ¿Y qué ha pasado? Porque claro, en mi familia, en mi vida, sí, siempre había unas cosas horribles, ¿no? Entonces nunca faltaba la tía que te preguntara, bueno, ¿y cómo va todo? Sí. Y entonces, pues había que escoger, o nos sentábamos a llorar, o mejor escogías la parte chusca del asunto y pues te sentabas a reír. Y yo siempre escogía poner atención en la parte divertida. Y acababa contando, ponía yo atención en la parte más divertida y acabábamos a las carcajadas. Entonces aprendí a entretener. Y entonces desde muy chica, me dio por arrebatar el micrófono para contar una historia,
Pero la historia, a pesar de que era una historia triste, 100%. siempre complicada, siempre había un drama, siempre había algo horrible, pues acabábamos a las carcajadas todos, ¿no? Y Oye, hasta la fecha. hasta la fecha. Hasta la Entonces, pasó el tiempo y de pronto un día, hace pues relativamente poco, como unos 20 años, un compañero de trabajo se acercó y me dijo, Guille, neta, no conozco a nadie a que le hayan pasado tantas chingaderas como a ti. Sí, sí, sí. Dame un buen consejo. Y me pidió un consejo de su divorcio. Y me quedé helada. Dije, pues como quiera, todo lo que me ha pasado y lo he sobrevivido con cierta elegancia, pues igual me siento, lo escribo y le puede servir a alguien más. Pero es que vamos a hacer ahorita un corchete y un paréntesis. Porque mucho hemos hablado en este programa de que uno tiene que saber contarse la historia de su vida como le conviene contársela. Y he puesto muchos ejemplos, desde lo más complicado hasta lo más superficial. Pero, por ejemplo, pensemos en algo que a lo mejor le ha pasado a muchas de ustedes, ¿no? Que perdiste a la pareja, que te acabaste divorciando, que te pintaron el cuerno y te dejó por otra más guapa, más joven, más buena y más nalgona, ¿no? Uno puede contarse la historia de que te dejó el marido, se fue con otra, te abandonó, dejó a tus hijos y tu vida es un valle de lágrimas. Correcto. ¿No? Esa es una lectura. O pueden hacer lo que ha hecho Guillermina y lo que hemos aprendido a hacer muchas otras, que es escoger contártela como a ti te conviene, que es, tengo tanta suerte que conocí a este hombre con quien crié estos increíbles hijos y se acabó yendo con otra persona, lo cual me dio la gran oportunidad de entender qué pedazo de mujer soy, de qué soy capaz. Descubrí todas mis competencias y gracias a que él se fue, yo me convertí en la persona que soy el día de hoy y tengo estos hijos maravillosos y tuve la oportunidad, gracias a él, de reconstruir mi vida con una pareja mucho más adecuada para mí. Bueno, 100%, A claro. ver, dame otra, dame dos lecturas. Ahí te va. En la novela, Mariela Bauer, y no se las voy a spoilear, nada más es el principio, Mariela Bauer, tiempo real presente, mujer de 60 años, le tocan la puerta de su casa de Acapulco y el guardia de la puerta le dice, señora Bauer, la busca el señor Jaime Quirós. Ella por poco se cae porque el señor Jaime Quirós es su mejor amigo, pero su mejor amigo que murió hace 23 años. Se queda muda y luego le dice, dígale que pase. ¿Por qué le abriría la puerta a un muerto? Pues porque es una morbosa, que nada le da más alegría que el peligro, a pesar de que tiene 60 años. Y se quiere enterar de quién es capaz de jugarle una broma tan pesada. Y el que llega, a quien le abre la puerta, pues sí, es su mejor amigo, 25 años después, y con quien revive toda su vida, con quien se sienta a revivir toda la clase de locuras que les pasaron juntos. Él es un personaje muy peculiar que la acompañó en todo lo que le pasó. Y en toda esta serie de descalabros emocionales, y él le dice, pero ¿te acuerdas cuando este fulano te dejó? ¿Y te acuerdas cuando este fulano te canceló la boda? Y es ahí cuando ella decide cómo recordar. Y le dice, ¿te acuerdas cómo yo primero perro que causar lástimas? Eso es algo importantísimo de cómo uno reconstruye su historia. Porque cuando tú decides no causar lástima, ya es una postura de poder. Claro. Tú decides cómo te quieres ver Vivir en ese recuerdo. Si como una víctima o como alguien poderoso. Y siempre verte con poder te reconstruye.
para ver cómo quieres proyectarte en el futuro. Pero eso es impresionante porque creo que las personas que han tenido momentos muy duros y pérdidas catastróficas en su vida tienen muchas veces la postura de victimismo, del pobrecito de mí. Y no nos damos cuenta, como dice Guille, que cuando uno adopta el papel de víctima, automáticamente estás renunciando a tu poder. Y cuando uno renuncia a su poder, uno pierde la oportunidad de crecerse y de pararse en un lugar más fuerte, más empoderado para los siguientes pasos que tienes que dar en tu vida. Entonces, cuando uno decide no sentirse víctima ni de la vida, ni de Dios, ni de tu pareja, ni víctima de los padres que tuviste, ni de los hijos que trajiste a este mundo, ni del jefe que tienes, ni del país en donde vives, ni el gobierno que tienes, uno asume algo que se vuelve mágico. Asume la responsabilidad de lo que pasa y no pasa en tu vida, lo cual te empodera porque te recuerda que al final quien tiene el poder para tomar las decisiones y para darle la vuelta y para contarse la historia de manera diferente, solamente es uno. Y además, ¿sabes qué? Estos dos personajes entrañables, Mariela y Jaime, que los dos tienen unas vidas que bueno, te llevan de la mano, y la gente que ha leído la novela te dicen, es que ya no me bañé en 2 días el fin de semana porque no puedo parar de leer. La serie de peripecias es una novela escrita con mucha honestidad. Habla de cosas que nos han pasado a todos. Habla de historias cotidianas, ¿no? O sea, las infancias rotas, los primeros amores, las buenas y las malas amigas, las grandes parrandas, los peores ridículos. Porque a Mariela Bauer le pasan unas cosas que ella misma, cuando el amigo le dice, recuérdame cómo te cancelaron la boda. Yo creo que en una mujer no hay un momento más vergonzoso que te cancelen una boda, güey. Y ella le dice, el amigo le dice, recuérdame cómo fue. Ella le dice, no mames, te cae. Y ella lo recuerda y se lo vuelve a contar 30 años después y se mueren de la risa, porque ya pasó y ella... Pero no tiene empacho en decir, pues sí, así es uno, cuando uno no puede hacer otra cosa más que el ridículo, ¿no? Exacto. Y de alguna forma poder compartir eso, a mí me liberó. Por ¿no? eso, ¿te cancelaron una boda? ¿Cómo? ¿De qué me hablas, hija? ¿Por qué no me habías contado eso, estúpida? O sea, está cañón que somos amigas y me tengo que venir a enterar en tu libro. Pero... ¿Cómo te ¿Quién te canceló la boda? ¿De qué me estás hablando? Un retrasado mental. ¿Cuánto tiempo antes? Como 1 mes y medio. Ah, no, qué gravedad. Bueno, No. Pero escúchame, cuando se enfrentan los dos amigos, bueno, y al amigo lo meten a la cárcel, pero entonces sale de la cárcel, pero la familia lo abandona, y se encuentran todos estos años después para recordar todo eso. Comprueban que todo lo que les sucedió no fue lo que definió su existencia. Y saben que pueden hacer las paces con la vida, no porque esta haya sido buena con ellos, sino a pesar de que no fue lo que ellos esperaban. O sea, yo creo que es lo más fregón de la novela, ¿no? O sea, darte cuenta que hay esa posibilidad, ¿no? Y de alguna manera yo aprendí varias cosas escribiendo la novela. Ok, puedes compartir tus aprendizajes. Estamos de regreso en W Radio. Estamos platicando con una de mis más queridas amigas, Guillermina Pilgram, que les decía yo al principio del programa que conozco a poca gente que le han pasado tantas cosas muy fuertes como a ella. Desde la pérdida de su hijo a los 5 años por atropellamiento, como la muerte de su mamá en el terremoto del 85, y ahora me vengo a enterar aquí en Radio Nacional y por su nueva novela, Después de las mariposas, que la dejaron plantada para su boda 1 mes antes. Hija, te digo una cosa,
Es que les voy a decir qué pasa. Y de eso también hay que hablar, porque me imagino que el libro está lleno de humor. 100%. Porque tú y yo, y creo que esto es, digamos que una herramienta de sobrevivencia para mucha gente. Diario. El sentido del y fue humor una de es las, lo que nos rescata de los todos grandes los días. aprendizajes, de las grandes lecciones que tuve después de haber escrito durante casi 3 años esa novela. Yo, para empezar, no sabía que podía escribir. A mí siempre, bueno, me gustó más hablar que escribir. Me conoces cómo arrebato el micrófono sin piedad en todos lados. Pero cuando decidí dejar de hablar para ponerme a escribir y hacerlo bien, sobre todo, tú me conoces, y si no lo hacía yo bien, pues no lo iba a hacer. Me metí a un taller con la gran escritora y novelista que tú conoces bien, Beatriz Rivas, sí. Y lunes a lunes iba yo con mis 10 cuartillas a que me las destrozara y regresara yo a corregirlas. Y conforme iba yo avanzando en la novela, que acabó siendo de casi 300 páginas, me di cuenta de varias lecciones que desde luego traje para compartir con todos tus cuentavientes, porque yo creo que son muy valiosas. Y la primera te va a encantar porque es la siguiente. Por muy devastada que estés, las carcajadas te hacen invencible. 100%. Y es verdad. Hay una anécdota preciosa que puse en el libro, y es verdad. Y es cuando estamos yendo toda la familia con las cenizas de mi mami al rancho que tenemos en Veracruz. Iba mi papá manejando, los 6 hijos, mis 5 hermanas, bueno, mis 4 hermanas y yo y mi hermano. Mi papá iba manejando, íbamos con la urna de las cenizas de mi mamá, pero pues la ida al rancho es tan larga que pues son como 6, 7 horas en carretera. Y Pilar, mi hermana, iba en el asiento del copiloto y yo iba atrás, o al revés, ya no me acuerdo. Y pues había unas tortas que había que comerse en el camino, ¿no? Como familia burrón. Y de pronto las tortas, pues pásame las tortas, quedaron encima de la urna. Y volteó Pilar y me dijo, ya en la chingas, quítale las tortas de encima a mi mamá. Y nos ha entrado una clase de ataque de risa a toda la familia, que mi papá se tuvo que orillar en la carretera porque no podía seguir manejando de la risa que nos dio. Y luego volteamos y dijimos, mi mamá estaría feliz de las carcajadas que nos estamos echando. O sea, esa fue nuestra manera de transitar por el horror. Claro. Pero fíjense bien, hay una fina línea entre entender el humor como una forma de alivianar la vida 100%. y entender el humor como una forma de escapar y de evadir. Y yo creo que mucha gente cree que las que usamos el humor en los momentos más terribles, y te comparto una historia de regreso, para que veas que no soy envidiosa. Recién muerta mi mamá, estábamos Eugenia y yo una tarde sentadas en el comedor, en el antecomedor, hablando sobre las barbaridades que decía mi mamá, sobre las imprudencias que decía mi mamá, y literal acabamos con rímel corrido, que cuando entraron mis hijas y me vieron ahogándome de risa a los 3 días de que se murió mi mamá, pues se quedaron un poco en shock. Y les tuve que explicar, es que mi amor, uno tiene que aceptar que la vida pasa, que las cosas pasan, pero que lo que te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma, y que uno no puede volverse en la cara de tu adversidad. No, y además, el sufrimiento es en la medida en la que tú le cierras la puerta al amor.
O sea, Cuando el dolor, Marta, es parte de la vida. Uno pare con dolor. O sea, pretender que el dolor no exista en la vida es absurdo. El sufrimiento es opcional, sí, sí. 100%. Cuando hay pérdidas, a ver, la muerte es nada más la otra cara de la vida, es parte de... ¿Cómo transitas por un luto, por una pérdida? Pues hay muchas maneras de hacerlo. Y cómo escoges que esa pérdida forme parte de tu vida cotidiana Claro. desde el amor, Claro. hace totalmente la diferencia. Y uno pensaría, no, güey, es que le valió madres, Ah, bueno. ¿no? Y que todo te vale madres. Bueno. Y le cancelaron la boda y le valió madres. Y se fue el güey y pues le valió madres. No, a ver, cuando se murió Cristóbal, y esto es un horror de anécdota, que la gente, tus cuentavientes van a decir, no, esta llévensela a la Castañeda mañana. Yo tuve la bendición de poder trabajar esta pérdida muy bien, y la verdad es que me siento muy afortunada por haberlo hecho de esta forma. Y relativamente al poco tiempo, a los 2, 3 meses, estaba yo en un restaurante con unos amigos. Pues bien, le estaba yo pasando bien, estaba comiendo con unos amigos. Y fui al baño y me encontré a una señora que pues no reconocí, y resultó ser que era la mamá de una compañerita de Cristóbal del kinder. Uh-huh. Y volteó y me dijo, ¿tú eres Guille? Sí. Y me dijo, ¿qué te estás tomando? Uh-huh. Y volteé y le dije, una cuba. Y me dijo, no, es que te veo demasiado bien. Uh-huh. Demasiado, cobrándome, Sí. cobrándome. Me dijo, ¿qué droga te estás tomando? Sí. Es increíble y cruel que la gente te cobre, que estés bien. Claro. O sea, vivimos en un entorno brutalmente injusto cuando uno logra cruzar un duelo. Claro. No debería de ser así. El día que se presentó el libro, hace un par de semanas, y dijo que la vida no es lo que te pasa, la vida es lo que te cuentas. Y es también algo que hemos hablado mucho en este programa sobre cómo resignificar tu historia, que es básicamente el arte de reescribir lo que tú sientes y piensas que te pasó. Y Después de las mariposas, de la editorial Arqué, está a la venta ya en todo el país. Les acabo de postear la portada del libro en Twitter y el link en Instagram, pero bueno, vi que está hasta en Mercado Libre, está en Amazon y seguramente en todas las librerías del país. Creo que es un libro que les va a ayudar a través del personaje Mariela Bauer a volver a revisitar su vida y la oportunidad de reescribir lo que les pasó y contárselo como les conviene contárselo, para el propósito de su presente, pero también de su futuro. Y Guille, decías antes del corte el rollo de la carambola. ¿Cuál carambola, hija? ¿De qué hablas? Mira, luego uno pasa por muchas etapas, ¿no? Y una de ellas, pues evidentemente es la tendencia a quererlo controlar todo, ¿no? Cuando uno se muere de miedo, pues uno se vuelve controlador. Y entonces dices, no, yo ya sé, porque entonces tiene que ser por acá, pero por acá, pero por acá. Y te crees muy inteligente, ¿no? Y entonces empiezas a querer saber por dónde tiene que acabar el asunto. Y una de las lecciones también que aprendí al escribir el libro es que por más inteligente que te creas, nunca sabes el resultado final de un golpe de carambola. Uh-huh. Nunca sabes. ¿Cómo? Nunca sabes, porque... No, quiero un ejemplo. Hasta que las bolas de una carambola terminan de moverse, no sabes en qué va a acabar.
Nunca sabes. Ni dónde vas a quedar. Ni dónde vas a quedar. Si a mí alguien me hubiera dicho el día del accidente de mi hijo que 5 años después yo iba a estar pariendo a los 45 años a unos gemelos, pues me hubiera dado un ataque de risa. Porque pues no lo hubiera yo creído, no hubiera yo concebido posible algo así. Y la vida dio un golpe de carambola increíble, pero también yo tuve que permitir que eso sucediera. Y uno en la vida tiene que permitir que la vida juegue sus carambolas. Pero eso tiene que ver con confianza. Claro. Eso tiene que ver con fe en saber que todo se va a acomodar, así como se acomodan las bolas de una carambola. Exacto. Y que todo se va a acomodar y que las probabilidades de que sea lo mejor para ti son muy altas. Y que uno no sabe, uno cree que sabe. Uh-huh. Esa es la trampa mortal. Uno cree que sabe. El día que tú te rindes y te das cuenta que no sabes y te abres a la confianza, Sí. ese día empiezan a suceder cosas. Y eso es maravilloso. Y hace falta que uno se dé ese permiso. Pero pienso en que probablemente alguien de ustedes que esté escuchando esta conversación con Guillermina haya pasado o esté pasando ahorita por un momento muy crítico en su vida. Y la incertidumbre de no saber qué va a pasar y en qué va a acabar esa carambola da mucha angustia. ¿Mm? Y tenemos este sentido falso de creer que si controlamos las cosas, van a suceder como queremos. Uh-huh. O que podemos controlar las cosas. Uh-huh. Algo increíblemente liberador es soltárselo a la vida, confiar, de confianza, de tener fe, de que todo se va a acomodar de una manera perfecta para ti. Y tercero, de saber, porque a lo mejor no lo sabes en ese momento porque estás abrumada por el dolor o por la tristeza o por la confusión, pero algo que me obsesiona, de saber que aunque hoy no lo sepas, tú tienes las herramientas que necesitas para manejar lo que sea que te aviente la vida. Eso es el secreto, Marta. Saber, la confianza verdadera estriba no en que te pase lo que crees que te tiene que pasar, sino en saber que cuentas con el poder para enfrentar, Claro, sea lo que sea que vaya a pasar. Es completamente distinto, pero si tú sabes que tienes el poder para enfrentar, pues entonces ya no tienes por qué tener miedo. Porque tienes el poder de enfrentar es valiosísimo. claro, 100%. ¿Por qué hay que leer este libro? Mira, porque te da esperanza. Te da esperanza en que todos tenemos la intuición que yo descubrí de niña. Yo no sabía que el estar exagerando lo bueno y minimizando lo malo y poniendo la atención en lo que era divertido, en lo que era bonito, en lo que era bello, era una sabiduría de niña. No era una manera de evadir, era sabio. Los niños son sabios, todos somos sabios cuando somos niños. Y yo lo hacía desde una intuición muy inocente, muy ingenua, muy bonita. Y resultó ser que al escribir esta novela comprobé que era verdad esa intuición. Que la vida es como te la cuentas, no como te sucede. Qué divino.
Después de las mariposas, Guillermina Pilgram, Arqué Ediciones, ya está a la venta en todo el país, ¿verdad? En todo el país, sí. Ahora, nos escucha mucha gente que está en Estados Unidos, que está en Latinoamérica, que está en Europa. ¿A dónde van a agarrar el libro? Ahorita vamos a poner el link de Sexto Piso Distribución, que es la empresa que la distribuye, y ellos se los pueden mandar a cualquier lugar del mundo. Sexto Piso Ediciones. Distribución. Oigan, distribución. Estoy en Colombia, necesito el libro de Guillermina Pilgram. Ellos Salvador, Venezuela, Argentina, Chile, Nicaragua, Oklahoma, Arkansas, Wichita y Texas. Ellos te la mandan. Guille, te quiero. Oigan, sí, tenemos 10 libros. 10 libros. Quien le resonó este tema y le parece que lo necesita leer, por favor, mándenos un mensaje por Twitter. Exacto, mándenme un tweet con su ID de cuentaviente y los 10 primeros, con mucho gusto les regalamos el libro de Guille. Temo dice, quiero ese libro, por favor, yo lo quiero. Acabo de casar por tercera vez y me doy cuenta que sí lo ando viendo lo cómico al tema, porque solo así uno firma tantas veces. Esto realmente afianza mi filosofía de vida de seguir viviendo las cosas con humor y no con horror. Ya me conté las cosas así. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bien. Qué buena entrevista. Se antoja mucho enterarse del libro, Un mar de historias. Quiero el libro. Me urge el libro, pero lo que más me urge es conocer a Guillermina. Es que ustedes no saben. Guillermina y yo nos conocimos en una cena hace 7 años. 7 ya, qué barbaridad. Un horror. Bueno, se me llamó la atención muchísimo. A mí también se me llamó la atención. O sea, yo tenía enfrente una mujer que decía un río de barbaridades igual que yo, pero les voy a decir de dónde conecté yo con ella. Porque dije, no me conoce, no conoce a Juan. Y es tan auténtica, tan abierta, tan transparente, que es el tipo de gente que yo amo en mi vida, ¿no? Bueno, igualmente. Y mi marido me dijo, pero qué bárbara. ¿Y tú por qué estás hablando de sexo con esta mujer si ni la conoces? ¿Por qué estás diciendo te amo, qué te amo? barbaridad? Pero bueno, nos unió. Creo que hemos mejorado mucho las últimas 3 veces que... No, es que se nos ha llamado la atención tantas veces que ya nos comportamos, aunque sea enfrente de los maridos. Pero lo que los une es justamente esa alegría de carcajearse de la vida, de no tomarse las cosas tan en serio ni a uno mismo. ¿Estamos de acuerdo? Te quiero, baby. Gracias.